Buenas tardes, Mario, bienvenido. Vamos a esperar un momento mientras se van incorporando sus demás compañeros. Si me hace ¿Cómo un está, favor. profe? Muy bien, todo bien por acá. Gracias por preguntar. ¿Y usted? Ay, perdone si no asistí en las demás clases, pero aquí estoy ya para ponerme a full. Está bien, no se preocupe, que ahí tomamos en cuenta los casos. Gracias por... Chivo, profe. Buenas tardes, Gabriela, bienvenida. Buenas tardes, profe. Vamos a esperar que se vayan incorporando sus demás compañeros. Ya les voy a plantear unas indicaciones de un foro virtual que vamos a realizar para cambiar la metodología y hacerlo más participativo el proceso. Vamos a hacer un foro virtual para la próxima clase, que sería la clase el día jueves. Ya les voy a comentar un poco sobre cómo vamos a desarrollar la lógica del foro virtual, que va a consistir en el abordaje de un tema referente a lo que es la ionización del agua, que les voy a explicar un poco más ampliado. Antes de iniciar, solo de forma general, mientras están incorporando a sus demás compañeros, solo recordarles de que si en dado caso no han entregado una actividad de las que ya realizamos, sea actividad individual o actividad integradora, ya se encuentra en el aula virtual lo que es la guía de nivelación académica. Si en dado caso no entregó ninguna de esas dos actividades, tiene que recurrir a hacer la guía de nivelación. Si en dado caso, si entregó, pero tuvo una nota 8 o 7, puede realizar la guía de nivelación académica para subir esas calificaciones. Y en general, he dejado la opción abierta a que aquellos que tienen muy buena nota pueden realizar también la guía de nivelación y se la voy a tomar como puntos para el examen. Como todos saben, y sabemos en cuanto a la calendarización, para la próxima clase, bueno, mejor dicho, para la próxima semana, es la realización del examen correspondiente a la parte A. Pues dentro del examen van a venir los contenidos de los métodos que hemos visto de balanceo, balanceo por tanteo, balanceo algebraico y así también la velocidad de reacciones químicas, para que tomen en cuenta ese temario. Y para ayudarles, para que en cierto modo abonar a que obtengan una mejor calificación, he decidido de que si hacen la guía de nivelación académica, me la entregan, aquellos que van bien de calificación, se los voy a sumar de esa forma. De igual manera, el foro virtual, que ya les voy a explicar en qué consiste, ese foro que vamos a realizar el día de jueves, buenas tardes, bienvenido, ese foro que vamos a realizar el día jueves, a los que participen, también van a ganar puntos. O sea que hay dos canales para que quieran ganar puntos para el examen de la próxima semana. Bien hace la guía de nivelación académica para aquellos que salieron bien en actividad individual integradora o bien participan en el foro. De esas dos formas va a obtener lo que es puntos para el examen, para que lo tomen en cuenta. Bueno, vamos a arrancar entonces. Ya vemos un suficiente quórum para pasar a la siguiente lámina. Esta es la agenda de trabajo semanal. Es la agenda que vamos a estar desarrollando para esta semana, en la cual están contenidos los 5 puntos que vamos a abarcar en estas 2 horas clase semanales. Como primer punto, bienvenida. Luego el segundo punto es el abordaje del contenido ley de equilibrio químico, que concierne al contenido que vamos a desarrollar para este día. Vamos a ver ese tema que es bastante afín a los contenidos que hemos estado viendo anteriormente, tanto los balanceos que hemos desarrollado, como también la parte de velocidad de reacciones químicas. Así también tenemos el punto 3 que lo vamos a desarrollar para este día, que es la ejemplificación de la ley de equilibrio químico. El punto 4, que es el punto en el cual me voy a detener un poco, que es el desarrollo del foro virtual, que lleva como título Equilibrio iónico del agua. Este foro lo vamos a desarrollar para el día jueves, en esa hora clase, que va a consistir en una ronda de preguntas que he diseñado, las cuales vamos a ir resolviendo de forma participativa. ¿Cuál es el objetivo? De que todos nos involucremos, todos nos incorporemos al proceso, participemos. Anticipadamente les voy a dar el material de estudio para que nos preparemos y así también dentro de la presentación que se la voy a compartir están las preguntas orientadoras del proceso.
Así que vamos a tener todos los recursos para que participemos de mejor manera dentro de ese foro, y por sus aportes que me brinde en el foro virtual, yo ya voy a tomar apunte y asimismo también le voy a considerar puntos para el examen de la próxima semana, ya que ese es el objetivo. En eso está encaminada esta actividad del foro virtual, tanto cambiar la metodología para hacer un poco más dinámico el proceso y que nos involucremos y participemos, y como también abonarles lo que es puntos para su nota de examen. Y el quinto punto es retroalimentación de la jornada, que concierne a los desarrollos que hemos visto durante la semana. Lo vamos a desarrollar también lo que es en el día jueves. Así que esta es la agenda de trabajo semanal. Les voy a pedir de que la anotemos, por favor, ya que esta agenda va a orientar el proceso durante esta semana. Así que pasamos a anotar la agenda de trabajo. Si en dado caso se quedan en algún punto y no logran anotar por razón del tiempo, no se preocupen, que luego les voy a facilitar el documento. Así que procedamos a ello, y cuando hayan finalizado de anotar la agenda de trabajo semanal, me informan en el chat y me confirman para pasar al siguiente punto, por favor. Ya, Bueno, gracias por confirmar. Me van informando los demás si ya terminaron de anotar la agenda de trabajo, por favor. Al finalizar la clase, me tendrán que enviar la agenda de trabajo semanal más el tema visto, por favor. Así que me confirman si ya anotamos los demás la agenda de trabajo para pasar al siguiente punto. Yo después lo voy a hacer, profe. Muy bien. Si no, posteriormente hacen anotación, yo les voy a proporcionar el documento de la presentación para que lo puedan hacer. Bueno, vamos a pasar entonces al siguiente punto, en el cual vamos a abordar lo que es el tema de ley de equilibrio químico. Primeramente, antes de comenzar con el tema, debemos de hacer una retroalimentación de los aspectos claves de este tema que vamos a desarrollar, que es la ley de equilibrio químico. Primeramente, debemos de reconocer de que en un proceso químico, siempre en la parte de reactivos y productos, se encuentra lo que es una flecha que separa esas dos partes. Y esa flecha indica de que el proceso químico es irreversible. En otras palabras, lo que se nos produce de parte de productos, no podemos devolvernos atrás hasta obtener totalmente los productos. Sin embargo, dentro de lo que es esta ley, plantea unos aspectos un tanto diferentes
a lo que hemos visto en el balanceo químico. ¿Qué nos dice esta ley de equilibrio químico? Primeramente, de que un proceso químico puede ir en ambos sentidos. En otras palabras, a partir de dos reactivos, que puede ser el H2 más el O, para producir H2O, que es una molécula de agua, podemos ir en ese sentido y producir lo que es ese producto, que es la molécula del agua, y también, con base a esta ley, podemos ir en el sentido inverso. En otras palabras, reversible, lo cual nos lleva de los productos, los podemos descomponer hasta obtener de nuevo los reactivos, el H2 más el O. Y asimismo, también podemos decir de que las concentraciones de las sustancias, como pueden ser en el caso del H2 más O, nos da como producto H2O, vemos claramente de que el H2 se refiere a dos átomos de hidrógeno. Por tanto, tenemos 2 moles de concentración de hidrógeno. Por ende, lo que esperamos de que tanto en el proceso reversible como irreversible de asimismo producir lo que es el producto químico como regresar a la parte de reactivos, en ambas partes se va a conservar lo que es la materia y por ende también la sustancia. Y cuando llegamos al punto de afirmar que hemos alcanzado el equilibrio químico, es cuando la sustancia ya no varía en el tiempo. ¿Qué significa de que ya no varía en el tiempo? De que la reacción química se mantiene en cuanto a sus concentraciones y cantidad de elementos en cada parte, parte de reactivos y parte de productos, en igual cantidad. Como todos sabemos, el óxido ferroso, el óxido que atañe a lo que es a las superficies que están compuestas de hierro, ¿qué sucede con esos materiales? De que el óxido, en razón del tiempo, va deteriorando el material. Sin embargo, el equilibrio químico lo alcanza lo que es ese proceso químico cuando ya desaparece totalmente el compuesto del material, que es el hierro, y se vuelve totalmente óxido. ¿Por qué? Porque se ha transformado totalmente el material en esa nueva sustancia, en el producto. Y allí es cuando hablamos de equilibrio químico. Así podemos encontrar un sinfín de explicaciones en las cuales ocurre un proceso de equilibrio químico cuando el material que está en proceso de reacción química entra en una fase en la cual se vuelve más ordenada sus moléculas. Y así también el producto químico va a ser el acabado final en el cual se va a lograr este punto de equilibrio químico. Bueno, también podemos decir dentro del equilibrio químico de que, en otras palabras, las concentraciones de las sustancias deben de permanecer constantes a lo largo del tiempo. En otras palabras, debemos de tener siempre igual cantidad de sustancias. Si hay una cantidad de sustancia diferente en la parte de productos que en la parte de reactivos, significa de que no existe un equilibrio químico y por tanto la ecuación química es inviable. Asimismo, tenemos acá ciertos aspectos representativos del equilibrio químico. Tenemos lo que es alfa A y beta B, que en el proceso químico del A más B nos da como producto C más D. En otras palabras, si vemos claramente las flechas, indican un proceso que es irreversible, que va de A más B, nos da como producto C más D. Pero este proceso lo podemos descomponer de nuevo en sus reactivos, que indica esta flecha de reversible, y debe de haber siempre igual cantidad de sustancias, sin importar de que la velocidad sea directa o inversa, siempre se debe de conservar la sustancia, debe de permanecer constante en el tiempo, ya que eso va a posibilitar de que la ecuación química se encuentre en equilibrio. Así también podemos decir de que el equilibrio químico se representa a través de esta fórmula. Esta Kc indica una constante de equilibrio. Y esa constante de equilibrio la vamos a obtener a través de una ley, que es la ley de equilibrio químico. Y para poder operativizar la fórmula, que vamos a ver un ejemplo más adelante, vamos a tener esta configuración de la misma. Tenemos lo que es C, que indica el valor de lo que es el producto 1. Ese valor de C lo vamos a elevar al cuadrado y eso lo vamos a multiplicar por el valor de D al cuadrado, que es el producto 2,
y luego vamos a dividir eso entre A al cuadrado, que es el valor del reactivo 1, por B al cuadrado, que es el valor del reactivo 2. Y a partir de todos esos procesos de multiplicación y elevar al cuadrado, vamos a obtener el valor de la constante de equilibrio químico, ya que cada ecuación química tiene su propio proceso, su propia naturaleza, que al fin y al cabo nos va a permitir encontrar ese valor, esa constante que hará referencia a en qué punto, o mejor dicho, a qué punto va a alcanzar lo que es la sustancia, ese equilibrio químico. Así también podemos mencionar otros aspectos del equilibrio químico, como la constante de equilibrio que se expresa en mol por litro a la menos 1, y también la velocidad de cada una de las reacciones o del proceso de reacción química, tanto de la velocidad directa como la inversa, en las cuales vendrán dadas por cada una de las configuraciones de A más B, será la directa, y la C más D será lo que es la inversa, así respectivamente. Y así es como podemos definir de que el equilibrio químico es lo que permite la estabilidad en todos los materiales, que no ocurra un proceso siempre irreversible de descomposición, sino que también pueden ocurrir reacciones químicas en el sentido opuesto. Por ejemplo, para poner un caso en particular, en el caso del óxido ferroso, ¿qué sucede con el óxido ferroso? De que a partir de una sustancia ácida podemos corroer lo que es el óxido ferroso. ¿Qué ocurre en esa interacción entre el ácido y el óxido? De que en el caso de la reacción química y para lograr lo que es el punto de equilibrio químico, el óxido al final de interactuar con el ácido va a generar lo que es otra solución que puede ser en estado líquido en combinación al ácido. Sin embargo, va a conservar esa materia, va a conservar su fórmula química inicial para poder alcanzar lo que es el punto de equilibrio químico. Puede ser de que al enfriarse, después de que haya bajado la temperatura del ácido, puede de que regrese de nuevo a ser óxido ferroso, porque es allí cuando se logra la ley de acción de masas y por ende se alcanza esta constante de equilibrio. Y como les menciono, todas las sustancias, absolutamente todas, pasan a través de este punto y deben de alcanzar el punto para que puedan ser sustancias y asimismo para que pueda ocurrir la reacción química. Ahora vamos a analizar un principio que está dentro de la ley de equilibrio químico, que es el principio de Le Chatelier. Este científico, Le Chatelier, que fue un científico francés, él descubrió de que en el equilibrio químico la materia sufre cambios, pero al sufrir esos cambios, al enfriarse, sea por la temperatura o sea por la interacción con otras sustancias cuando ya no están interactuando o por efectos de la presión, pueden cambiar en cuanto a sus características, pero cuando ya quitamos de ese factor que está generando ese cambio y así también perturbando el equilibrio químico del material, va a regresar a su estado inicial. Para ver un ejemplo de cómo funciona el principio de Le Chatelier, veamos este caso. ¿Qué sucede en este caso? Tenemos esta sustancia que es CoH2O2. En otras palabras, tenemos cloruro de calcio. ¿Qué pasa con el cloruro de calcio? Que es esta sustancia morada que se encuentra en la primera imagen, en la probeta. ¿Qué sucede? De que a temperatura ambiente tiene un color y una coloración morada. Ahí vemos claramente de que así se encuentra en estado normal. Pero ¿qué sucede con lo que es esta sustancia? Con este cloruro de calcio, que cuando lo añadimos o lo sumergimos en lo que es un baño de agua tibia, que es una diferente temperatura a la temperatura normal ambiente, ¿qué sucede? De que cambia de color. Y claramente vemos de que a nivel molecular va cambiando la configuración de las moléculas, como vemos claramente en esta imagen, pero ese cambio de coloración es debido a este efecto de Le Chatelier. Asimismo, si lo introducimos a lo que es agua con hielo, va a tomar otra coloración. ¿Por qué? Por este mismo principio. Cambia la composición química molecular
de la sustancia se reordena, pero ¿qué va a suceder cuando lo quitemos del agua con hielo, el agua helada? Y así también con el agua tibia, de que va a regresar paulativamente a su punto normal, a su coloración normal, y es allí cuando decimos que regresa a su punto de equilibrio químico. Y básicamente a eso se refiere la ley de equilibrio químico, que una sustancia puede sufrir transformaciones, puede cambiar de color por la temperatura, como vemos claramente acá, con este cloruro de calcio, pero con el pasar del tiempo, ¿qué va a suceder? Cuando ya lo regresemos a la temperatura ambiente, va a regresar de nuevo a su coloración inicial, que es su punto de equilibrio. Y eso prácticamente es el efecto Le Chatelier, que un material, una sustancia, al sufrir una aplicación de temperatura, va a cambiar de coloración. Puede también de que cambie de forma, cambie su densidad. Sin embargo, cuando ya lo quitamos de su temperatura, va a regresar a su normalidad. Es como el agua. Cuando ponemos a hervir agua, ¿qué sucede al poner a hervir agua? Vemos de que hay muchas burbujas, hay mucha violencia entre las moléculas, muchas colisiones a nivel atómico. ¿Por qué? Por la temperatura. Pero cuando ya quitamos el agua del fogón y de la llama, paulativamente va regresando a la normalidad el agua, a estar quieta, mansa. ¿Por qué? Porque ha regresado a su punto de equilibrio químico. Y eso consiste en lo que es básicamente esta ley y también el principio de Le Chatelier. Ahora bien, con base a los aspectos teóricos que hemos abordado, vamos a desarrollar un ejemplo. Cómo encontrar lo que es el valor de Kc, que es la constante de equilibrio químico de una sustancia, con base a una fórmula en particular. Tenemos acá la ejemplificación, tenemos lo que es una reacción química de combinación que se encuentra a una temperatura de 230 Celsius. Esa es la temperatura en la cual está sometido este proceso de reacción de combinación. Y tenemos como sustancia 2No, que el 2No es óxido de nitrógeno simple. Tenemos dos moléculas de ese óxido. Tenemos lo que es O2, que son dos átomos de oxígeno, y al interactuar el O2 más las dos moléculas del óxido de nitrógeno simple, nos dan como resultado dos moléculas de óxido de nitrógeno complejo. Pero en este proceso, para que exista el equilibrio químico, debemos de encontrar esa constante. ¿Y cómo vamos a encontrar esa constante? Primeramente, vamos a analizar las concentraciones. Para todos los ejercicios que se les proporcione, ya sean actividades y tareas, siempre vendrá el valor de las concentraciones. Y en ese sentido tenemos la concentración del No, que es el óxido de nitrógeno simple, que es de 0.0542 m. Abriendo el hilo de participaciones, si alguien conoce cómo se denomina esa unidad de medida que se simboliza por la M mayúscula, daré un punto para el examen para quien me diga, porque es bastante rebuscada la pregunta. ¿Cómo se llama esa unidad de medida que se simboliza a través de la letra M mayúscula? ¿Sí? Pueden participar en el chat o habilitar su micrófono. ¿Cómo se denomina esa unidad de medida que se simboliza a través de la letra M mayúscula? El año pasado vieron sobre este tema en la parte de química. Punto para examen. Pues esa No, letra, dígame. no, solo que no sé cuál es. Ah, muy bien, gracias por informar. Esa letra M mayúscula significa moles. Es una palabra que deriva de molaridad, que es una medición de unidades de concentración física. De allí deriva la letra M. Y esa letra, como les menciono, se llama moles. Y en ese caso tenemos acá esta concentración de 0.0542 moles de óxido de nitrógeno simple. Tenemos en el caso de los dos átomos de oxígeno
una concentración de 0.127 moles. Y en el caso del NO2, que es el óxido de nitrógeno complejo, tenemos lo que es 15.5 moles. Ahora que ya sabemos las concentraciones de cada parte de la ecuación química, vamos a pasar ya a la fórmula. ¿Cómo vamos a encontrar lo que es el valor de la constante de equilibrio químico? Y para hacerlo, la fórmula no es muy complicada. Tenemos de que Kc significa la constante de equilibrio químico de la reacción química. Y esa constante va a ser igual al producto 2 de la reacción química al cuadrado entre el producto de la multiplicación del reactivo 1 al cuadrado por el reactivo 2 al cuadrado. A partir de esas operaciones vamos a encontrar ese valor constante y permanente de equilibrio químico de esta reacción. Y hacemos la sustitución. Como ya en el proceso de reacción y la ecuación que nos da el ejercicio ya nos da lo que es el proceso químico, solo vamos a descomponer en sus partes. Y comencemos con el producto 2. ¿Cuál es el valor del producto 2? Es el óxido de nitrógeno complejo, que es cuya concentración 15.5 moles. Sustituimos, lo colocamos entre paréntesis y eso irá al cuadrado. Y ese producto lo vamos a dividir entre el valor de lo que es el reactivo 1. ¿De dónde obtuvimos el reactivo 1? Del óxido de nitrógeno simple, que es el primer valor antes del más que aparecía en la ecuación química. Que en ese sentido es de 0.0542 moles. Los trasladamos, sustituimos y eso irá al cuadrado. Y eso lo vamos a multiplicar por el valor del reactivo 2, que son los dos átomos de oxígeno, que tienen un valor de 0.127 moles. Sustituimos y eso también irá al cuadrado. Ahora que tenemos sustituido la ecuación química, bien podemos tomar la decisión de hacerlo en la calculadora de una vez la operación o calculamos primeramente el cuadrado de cada uno de los reactivos, multiplicamos y después dividimos. Para efectos, esta operación se realizó de una vez el proceso en la calculadora. Y hacemos la operación, 15.5 moles al cuadrado, lo que nos dio de eso lo vamos a dividir entre el 0.0542 moles al cuadrado por 0.127 moles al cuadrado. El producto de esa multiplicación lo dividimos con la anterior y al final nos resultará de que la constante de equilibrio químico es de 6.43 por 10 elevado a la 5. Ese es el valor. Y como vemos claramente, el valor de la constante Kc no tiene una unidad de medida. ¿Por qué? Porque es una constante únicamente y no se expresa ni en moles ni en otra unidad de medida de concentración de sustancia, porque únicamente representa el valor en el cual se mantiene en equilibrio la ecuación química. Y hasta acá llega el procedimiento, hasta encontrar este valor expresado en notación científica, que es el valor de la constante Kc. ¿Alguna duda, pregunta referente al ejercicio? ¿Alguna pregunta, duda referente al problema? No, profe. Muy bien. Los demás claro. ¿Tenemos claro el desarrollo? Sí. Como les mencionaba, los ejercicios ya nos proporcionarán lo que son los datos de concentración y así también de la reacción química, y a partir de esos valores vamos a determinar el valor de la constante Kc, la cual va a venir dada por el producto 2 elevado al cuadrado, y eso lo vamos a dividir entre el valor del reactivo 1 al cuadrado por el valor del reactivo 2 al cuadrado. Luego hacemos la sustitución, la operación, hasta encontrar ya propiamente el valor de la constante Kc, que únicamente será el número expresado en notación científica sin ninguna unidad de medida, ya que la constante Kc deriva únicamente a partir del valor de los moles que se eliminan y por ende queda resultados en unidad de medida. Si no hay más preguntas, dudas referentes a la ejemplificación, ya que estos problemas se van a considerar para las consiguientes evaluaciones, no para el examen, sin embargo, para las siguientes actividades que vamos a desarrollar. ¿Alguna duda, pregunta referente al tema de ley de equilibrio químico? ¿Cuál es la naturaleza de la ley?
cómo se aplica el principio de Le Chatelier y así también la ejemplificación para poder encontrar la constante Kc de equilibrio de una sustancia química. Todo claro. Muy bien, gracias por confirmar. Sí, está claro, profe. Muy bien, excelente. Si está claro, únicamente recordarles que para el día jueves vamos a desarrollar el foro virtual. Para desarrollar el foro virtual vamos a tomar a bien lo que es un contenido que ya les voy a explicar cuál será para que se documenten, estudiemos sobre el tema, ya que todos vamos a participar. Vamos a habilitar nuestro micrófono todos, si es posible también nuestra cámara y vamos a empezar a participar, ya que son 3 preguntas generadoras que le vamos a dar un vistazo en este momento, que está dentro de esta misma presentación, que son estas 3 preguntas, que es la autoionización del agua, es la primera pregunta que vamos a explorar. Pueden indagar directamente de esos aspectos en particulares para que estén más preparados. Así también tenemos la segunda pregunta, que es en qué punto alcanza el agua un equilibrio iónico, y lo que es la tercera pregunta, que hace referencia a por qué el agua pura no es buena conductora de la corriente eléctrica. Esas 3 preguntas van a ser las orientadoras para el foro virtual, así que les recomiendo, luego de que les comparta lo que es el documento, que repasemos cada una de las preguntas, realicemos una posible respuesta de ellas para que tengamos ya preparada una documentación al momento de realizar su aporte y su participación en este foro virtual que lleva como título Equilibrio iónico del agua. Así que hasta acá vamos a llegar, hasta este punto. Les voy a pedir por favor de que me envíen la clase de este día a partir de la agenda semanal, más el contenido teórico del tema y el ejemplo, para que quede constancia que hemos desarrollado una participación activa en clases y de igual forma voy haciendo esas anotaciones de esas entregas para posibles puntos, si en dado caso necesita recuperar alguna calificación. Así que hasta acá vamos a llegar, hasta este punto. Si no hay más dudas o preguntas, vamos a cerrar con la ejemplificación y únicamente recordarles de que estamos en semana de nivelación, la próxima semana es exámenes y para los exámenes el temario, y lo único que vendrá en el examen será sobre el método de balanceo por tanteo, el método de balanceo por método algebraico y también la parte de velocidad de reacciones químicas. Esos 3 temas van a venir contenidos en el examen para que tomen nota y así también para que estudiemos sobre ello, para que de igual forma estemos mejor preparados y obtengamos la máxima de las calificaciones. Así que vamos a llegar hasta este punto. Si aún les quedó alguna duda, me pueden consultar durante el transcurso del día, así también a través de los diferentes medios y canales. Así que tengan una feliz tarde, cuídense mucho. Ya les facilito lo que es el documento para que puedan realizar el apunte de clase y en el caso de la entrega de lo que es la clase, pueden hacerlo en el transcurso de la tarde o a más tardar el día de mañana, por si tienen algún inconveniente. Pero de preferencia que sea lo más pronto posible. Pero como les menciono, si tienen alguna dificultad, lo pueden hacer en el transcurso del día de mañana. Así que hasta acá vamos a llegar. Que tengan una feliz tarde y nos vemos hasta una próxima sesión que será el día jueves con el foro virtual. Así que preparémonos y nos vemos hasta entonces. Feliz tarde, cuídense. Adiós, profe. Feliz tarde, profe. Adiós.